Comenzamos. Lo primero que les voy a pedir, chicos, es que cierren los ojos e imaginen por un momento estar en un espacio donde la línea entre la vida y la muerte parece desvanecerse. La respiración se detiene, el corazón deja de latir y el mundo físico parece quedar atrás. Sin embargo, lejos de la oscuridad absoluta que muchos temen, una experiencia inesperada cobra vida. Los sentidos que deberían apagarse junto con el cuerpo parecen intensificarse, mostrando una realidad más brillante, más viva y extrañamente familiar. Esto es lo que conocemos como una experiencia cercana a la muerte o también conocida como ECM. Un fenómeno profundamente misterioso que desafía nuestras concepciones sobre la existencia misma. Las SM son eventos que ocurren en personas que han estado al borde de la muerte o que incluso han sido declaradas clínicamente muertas, pero que han regresado con recuerdos de algo extraordinario. A primera vista, estos relatos podrían sonar pues como simples alucinaciones. Sin embargo, hay algo más profundo, algo inquietante en las similitudes entre los testimonios de las personas de diferentes culturas, religiones, épocas y lugares. Los relatos se entrelazan con patrones consistentes que van más allá de lo que la mente consciente podría inventar bajo estrés. ¿Es el túnel ese al final, más bien la luz al final del túnel, una simple reacción química en el cerebro? ¿O será, como muchos creen, una puerta a algo más allá de nuestra comprensión? Lo que hace que las SM sean tan fascinantes es que no solo se quedan en el ámbito de lo etéreo, sino que dejan una huella indeleble en quienes las experimentan. Las SM son una esencia, un portal a lo desconocido. Son el eco de una dimensión que parece estar siempre presente, esperando pacientemente detrás del velo que llamamos vida. Pero, ¿qué nos dicen estas experiencias sobre nuestra existencia? ¿Son un vistazo al más allá o simplemente un truco de nuestra mente al borde del colapso? Estas son las preguntas que nos persiguen y mientras más profundizamos en las SM, pues más nos damos cuenta de lo que poco sabemos sobre la última frontera de la experiencia humana. Imaginen un escenario que se ha repetido a lo largo de la historia. Alguien al borde de la muerte cruza el umbral de lo desconocido y de alguna manera regresa para contarlo. Sus palabras están cargadas de asombro y misterio, descubriendo mundos más allá de lo visible. Encuentros con seres de luz y una paz indescriptible que trasciende el entendimiento humano. El fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, pues, en realidad no es nuevo. Sus raíces se extienden hasta las primeras civilizaciones, donde los relatos de quienes regresaban del borde de la muerte, pues se grababan en mitos, religiones y filosofía. Las culturas antiguas las interpretaron como viajes al más allá, momentos en los que el alma se deslizaba fuera del cuerpo para obtener un conocimiento profundo y regresar transformada. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los textos funerarios que están en el Libro de los Muertos hablaban de un viaje del alma a través de un reino intermedio, guiada por deidades y enfrentándose a juicios divinos. En la Grecia clásica, Platón relató la historia de un guerrero que supuestamente murió en batalla y días después volvió a la vida. En su relato, describió un mundo de luz y sombra,
donde las almas eran recompensadas o castigadas antes de ser enviadas de nuevo a la tierra. Pero, ¿fue esto solo una metáfora filosófica o quizás fue uno de los primeros intentos de poner en palabras lo que ahora llamamos experiencias cercanas a la muerte? A lo largo de la Edad Media, los relatos de experiencias cercanas a la muerte continuaron, pero el texto cambió. En una época dominada por la religión, estos episodios eran vistos como advertencias divinas o visiones del cielo y el infierno. Los clérigos documentaron relatos de paraísos o las llamas del infierno, y esto volviendo para alentar a los vivos a cambiar sus caminos. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el estudio de las SM comenzó a tomar forma como un campo de investigación serio. En 1975, un joven médico y filósofo llamado Dr. Raymond Moody publicó su revolucionario libro Vida después de la vida. Moody reunió testimonios de un montón de personas que habían estado clínicamente muertas y posteriormente fueron resucitadas. Ahora, imagínense por un instante al borde de lo desconocido. Su respiración se vuelve más tenue. Su corazón late lentamente y de repente todo cambia. En ese punto crítico entre la vida y la muerte, las experiencias SM tejen un relato lleno de detalles tan vívidos que parecen desafiar las barreras del tiempo y el espacio. Aunque cada experiencia es única, hay elementos recurrentes que, como si fuera un hilo invisible, unen todos los relatos de quienes han estado al otro lado. Los testimonios de SM no son solo historias, son ventanas hacia lo desconocido, narradas por quienes aseguran haber estado en contacto con una realidad más allá de la vida terrenal. Cada caso es único, pero todas comparten algo en común: la profunda impresión que dejan en quienes las experimentan. Así que, ¿qué les parece si les cuento un montón de casos que tienen que ver con las ECM? Escuchemos con atención, como si estuviéramos al lado de estas personas, sintiendo el peso de sus palabras mientras nos guían por el velo que separa la vida y la muerte. Y antes de comenzar, quiero recomendarles una película muy buena que vi ayer. Me parece que se llama Resurrección del Mal y habla acerca, no de experiencias cercanas a la muerte, sino de la resucitación, pero no la resucitación como la que conocemos, así como de que alguien se acaba de morir y con electroshocks o las cositas esas que les ponen los médicos, los vuelven a la vida y les hacen funcionar el corazón de nuevo, sino es como supuestamente un experimento que hace la iglesia para atraer a gente muerta que incluso ya estaba enterrada a la vida de nuevo. Está buena, o sea, la verdad es que está buena. No son actores pues realmente tan conocidos, pero me pareció una muy buena película. Está en Prime y se llama Resurrección del Mal. Chéquensela, si les gustan esas temáticas, van a ver que les va a encantar. Y bueno, vámonos con el primer caso. Eben Alexander era un renombrado cirujano con décadas de experiencia. Pasó gran parte de su carrera confiando en la ciencia médica como la única fuente de verdad. Sin embargo, su experiencia y su perspectiva sobre la conciencia, la espiritualidad y la vida después de la muerte
cambió drásticamente en el año 2008, cuando vivió lo que describió como una experiencia cercana a la muerte que desafiaba toda explicación científica. Este es el preámbulo para el caso del médico que tocó la luz, el caso de Eben Alexander. En noviembre de 2008, Alexander contrajo una forma bastante rara y agresiva de meningitis bacteriana causada por el Escherichia coli. Esta infección lo que hizo fue atacar su cerebro, dejándolo en un estado de coma profundo durante 7 días. Sus médicos se empezaron a mostrar muy pesimistas respecto a su recuperación. Según propios informes médicos, su corteza cerebral, que es la parte responsable del pensamiento consciente, la memoria y el razonamiento, estaba completamente inactiva. Desde un punto de vista científico, Alexander, en este estado como se encontraba, no debería haber sido capaz de experimentar sueños, alucinaciones, ni ningún otro tipo de percepción consciente. Ahora, mientras su cuerpo yacía inerte, Alexander asegura que su conciencia se trasladó a un reino espiritual que describió como más real que la vida misma. Su experiencia incluyó varios niveles de existencia. Alexander relata haber comenzado en un espacio oscuro y fangoso, que describió como algo similar a estar bajo tierra. Era un lugar sin tiempo ni identidad, lleno de un sonido que describió como un zumbido monótono y opresivo. No sentía miedo, pero estaba completamente desconectado de lo que una vez fue su vida terrenal. De repente, fue sacado de esa oscuridad por una luz brillante que lo transportó a un entorno indescriptible de belleza. Describe un paisaje idílico lleno de campos verdes y flores que irradiaban colores mucho más intensos que los que él había visto nunca, y un cielo vasto y claro. Allí fue acompañado por una figura femenina que no reconoció al principio, pero que transmitía amor y paz incondicionales. Más tarde, al observar fotografías familiares, identificó a esta figura como su hermana biológica, quien había fallecido años antes y a quien él nunca había conocido en vida, ya que de niño fue adoptado, incluso desde que nació. Alexander describió una presencia divina que lo envolvió por completo, transmitiendo conocimiento universal y un sentimiento profundo de conexión con todo lo que existe. Según él, no era un encuentro con un dios antropomórfico, sino con una fuerza omnisciente y amorosa que trascendía toda comprensión humana. Ahora, este ser de luz le comunicó que el amor es la esencia del universo y que la vida en la Tierra es solo un fragmento de una realidad mucho más vasta. Alexander despertó de su cama el 7º día, esto contra todo pronóstico médico. Su recuperación en realidad fue igualmente sorprendente, porque a pesar de la gravedad de su condición, no le quedaron secuelas neurológicas significativas. Más aún, la experiencia transformó su visión del mundo. Pasó de ser un hombre escéptico que rechazaba cualquier noción de vida después de la muerte para convertirse en un ferviente defensor de que la conciencia trasciende al cuerpo físico. El caso de Eben Alexander sigue siendo uno de los relatos más fascinantes y controvertidos sobre experiencias cercanas a la muerte. Su historia no solo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia, sino que también inspira debates sobre el papel de la espiritualidad y la ciencia en la comprensión de la existencia humana. ¿Ustedes creen que es posible que su experiencia
sea una prueba de que hay vida después de la muerte o simplemente una ilusión generada por un cerebro moribundo. La respuesta, al menos por ahora, sigue siendo un enigma, pero claro que me encantaría que en sus comentarios me dieran su opinión. Y saludo a César. DMS Epics dice, ¿esa no es la de los trolls? No, no es esa. Abel Madrigal, muy buenas noches, bienvenido. Ulises, Mollete. A ti no te sale para mandar estrellitas, válgame el cielo. ¿Quién sabe por qué, chiquitillos? Manuel, qué bueno que ya regresaste, Manuelito. Ya después te contaré la historia de mi vergonzosa historia en este momento. Ok, vamos chicos. ¿Quién más? Víctor, Isaac, muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Bueno, para quien sí alcance a ver las estrellitas o las pueda ver o lo que sea, pues ahí están para que me echen la manita y pues ahí estamos, chiquillos. No sé por qué no se pueden ver las mugrosas estrellitas. No entiendo, pero bueno, en fin. Bueno, entonces, ¿cómo ven con este caso que está bastante interesante? Ok, vámonos con el caso número 2, que es la niña en el túnel, que es el caso de Colton Burpo. Y este es uno de los testimonios más conocidos y discutidos sobre experiencias cercanas a la muerte, principalmente debido a su corta edad y los impactantes detalles que compartió después de haber estado al borde de la muerte. Su relato, inmortalizado en el libro Heaven is for Real o El cielo es real, narra su viaje a un supuesto reino celestial y su encuentro con figuras divinas y familiares fallecidos, incluida una niña que identificó más tarde como su hermana, una revelación que dejó a su familia profundamente conmovida. Colton Burpo tenía solo 4 años cuando en marzo del año 2003 sufrió una perforación en el apéndice que pasó desapercibida durante varios días. La infección se propagó rápidamente, llevando al niño a un estado crítico. Fue ingresado de urgencia en el hospital y sometido a una cirugía que, según los médicos, era su única posibilidad de sobrevivir. Durante la operación, mientras su vida pendía de un hilo, Colton experimentó lo que describió como un viaje al cielo. Según Colton, mientras su cuerpo yacía en la sala de operaciones, su conciencia se separó y ascendió. Dijo haber observado a los médicos trabajando frenéticamente sobre su cuerpo, así como a su padre rezando en una sala de espera. Lo que más llamó la atención fueron los detalles que el niño describió sobre el cielo y los encuentros que tuvo allí. Colton narró haber pasado por un túnel brillante y haber sentido una paz abrumadora mientras avanzaba hacia la luz. Este túnel lo llevó a un lugar lleno de colores vibrantes y una sensación de absoluta paz lo invadió. Colton aseguró haber visto a Jesús, quien lo recibió con los brazos abiertos. Lo describió como un hombre amable, vestido con ropa blanca y una cinta púrpura en la cintura, y que montaba un caballo de muchos colores. Jesús le explicó que no era su momento para quedarse y que debía regresar con su familia. Uno de los momentos más impactantes del relato de este niño fue cuando contó que se encontró con una niña desconocida. Colton contó que la niña lo abrazó y le dijo que era su hermana.
Al principio, el pequeño no comprendió lo que ella quería decir, ya que él no tenía conocimiento de que su mamá hubiera tenido un aborto espontáneo años antes de su nacimiento. Más tarde, cuando relató este detalle a sus papás, los dos se quedaron atónitos, ya que jamás le habían mencionado la pérdida de ese embarazo. La niña no tenía nombre, ya que sus padres no habían llegado a conocer su género, pero Colton aseguró que ella estaba feliz y en paz. Colton también dijo haber visto a su bisabuelo Pop, quien falleció muchos años antes de que él naciera. Aunque nunca lo conoció en vida, describió detalles específicos sobre su apariencia y personalidad que coincidía con los recuerdos del resto de su familia. Todd Burpo, el padre de Colton, era un pastor cristiano y inicialmente se mostró escéptico ante los relatos de su hijo. Sin embargo, a medida que el niño compartía más detalles, el papá y la mamá comenzaron a creer que su hijo realmente había experimentado algo extraordinario. Particularmente, el detalle de la niña en el túnel fue devastador para la pareja y reconfortante al mismo tiempo, ya que les brindó la certeza de que su hija no nacida estaba esperándolos en el cielo. En 2010, Todd Burpo coescribió junto a Lynn Vincent el libro Heaven is for Real, donde narra la experiencia de su hijo y el impacto que tuvo en su familia. El caso de Colton Burpo es un testimonio profundamente emotivo que sigue dividiendo opiniones. Para algunos es una prueba de la existencia de una vida después de la muerte, pero para otros es un ejemplo del poder de la mente humana para crear realidades bajo condiciones extremas. Sea cual sea la verdad, su relato continúa siendo un tema de debate y una fuente de consuelo para aquellos que buscan esperanza en la vida de un más allá. Y bueno, no sé ustedes, a mí este relato, sobre todo el detalle con el que el niño describe su experiencia en el cielo, el haber descrito y conocido a su hermana cuando él no sabía que había tenido una hermana que no pudo nacer, cómo describió a su bisabuelo, al que tampoco conoció porque ya había muerto antes de que él naciera, me resultan bastante impactantes. No creo que un niño de 4 años llegue a tener la capacidad de inventar tantas cosas a ese nivel de detalle. Digo, no sé ustedes qué opinen. A mí me parece bastante verosímil pues el relato de este niñito, porque como quiera, pues un adulto tiene más capacidad de inventar, perdón, es que tenía basurita aquí en la mesa y me da quién sabe qué, como más capacidad de relatar y de inventar historias, pero un niño tan chiquito, de escribir algo con tanto nivel de detalle me parece un poco más creíble. ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte? ¿Creen que después de morir haya algo más? Aquí los leo. Me encantaría leer sus comentarios. Dice Manuel, lo del bisabuelo es lo que saca de onda. Sí, definitivamente. O sea, el hecho de que haya descrito a su abuelo y a su hermana, que a ninguno de los dos conoció, me parece increíble, sobre todo siendo un niño de 4 años. Víctor, tú sí crees en la vida después de la muerte. José Gabriel, muy buenas noches, bienvenido. Marco, buenas noches. Juan Carlos, Cofín, muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
Dice, no se sabe qué hay después de la muerte. Quizá pudo haber sido la ilusión de un cerebro casi inerte, solo la ilusión de que podría llegar a un lugar mejor. Es que pueden ser muchas cosas, o sea, como no está comprobado ni hay forma de comprobarlo, pues es igual que los fenómenos paranormales, ¿saben? O sea, solamente te queda creer en la palabra de quienes dicen haberlos vivido. Em, sí, mis amigos, no aparece la opción de las estrellas, no sé qué diablos, pero pues en fin, no pasa nada. Yo sé que ustedes son fieles seguidores y mañana sí voy a activar esa opción. Se los prometo. Es que hoy con todo este problema que hubo de que estaba conectada, no me escuchaba, yo hablando sola como un perico y nadie me estaba escuchando y el reloj seguía corriendo, o sea, como que se le pegaron los cables al en vivo de Facebook y yo veía que estaba en vivo, pero en realidad no estaba en vivo porque nadie estaba conectado. Pero en fin, sigamos con este viaje hacia las experiencias cercanas a la muerte. Y vámonos con el tercer caso. El caso de Pam Reynolds es uno de los testimonios más fascinantes y documentados de experiencias cercanas a la muerte. Debido a las circunstancias médicas excepcionales en las que ocurrió y al nivel de detalle que la paciente proporcionó después del evento. Su experiencia ha sido estudiada por científicos, médicos y expertos en el campo de la conciencia, quienes consideran que desafía las explicaciones tradicionales sobre la actividad cerebral y la percepción durante la muerte clínica. Y este es el caso del viajero cósmico, el caso de Pam Reynolds. Pam Reynolds era una compositora y cantante de 35 años, cuando en 1991 le diagnosticaron un aneurisma cerebral grande en el tronco encefálico, una afección que amenazaba su vida. Debido a la ubicación crítica del aneurisma, cualquier intento quirúrgico convencional representaba un altísimo riesgo de daño cerebral o muerte. El renombrado neurocirujano, el doctor Robert Spitzler, propuso una solución radical, que se trataba de un procedimiento quirúrgico conocido como hipotérmico profundo o estado de muerte controlada. Este procedimiento implicaba detener temporalmente todas las funciones corporales de Pam, incluidas las del corazón y el cerebro, para operar sin riesgo de hemorragia. Es a lo que se le llama ponerlos en bypass. Sé que lo han escuchado. Yo lo escuché 1,000,000 de veces porque soy fan de Doctor House. La he visto como 11 veces. Y esto es a lo que se le llama el bypass. O sea, congelas el cerebro, congelas el corazón y si hay un riesgo de infección o cualquier cosa o hemorragia y operas, pues reduces totalmente el riesgo de que se corra toda la infección al cuerpo o al cerebro o al corazón y como no está irrigando sangre, pues tampoco va a haber hemorragia. Entonces es un procedimiento complicado, pero no tan riesgoso como el hecho de operar un aneurisma que está en el tronco cerebral. Así que durante la cirugía, su cuerpo fue enfriado a 15 grados centígrados. Su corazón lo detuvieron y su actividad cerebral la redujeron. Esto es reducir literalmente a cero según el electroencefalograma. Ahora, mientras su cuerpo estaba en un estado técnicamente muerto, Pam reportó una experiencia extracorporal que incluyó detalles tanto del quirófano como de un viaje a lo que describió como un reino cósmico,
lleno de luz y sonidos celestiales. Lo que hace este caso particularmente impactante es la precisión con la que ella describió eventos y objetos en el quirófano mientras estaba consciente y clínicamente muerta. Pam relató que su experiencia comenzó con una sensación de separación de su cuerpo, casi como un viaje astral. No sé si ustedes han hecho un viaje astral, pero más o menos algo así me vibra. Describió cómo flotó por encima de la mesa de operaciones y observó a los médicos trabajar en ella. Pude identificar herramientas quirúrgicas específicas, incluidas sierras utilizadas para abrir su cráneo, a pesar de que sus ojos estaban cerrados y sus oídos bloqueados por auriculares que emitían un sonido de clic continuo para monitorear su función cerebral. Entre los aspectos más notables de su experiencia cercana a la muerte está el hecho de que Pam describió elementos precisos del procedimiento. Por ejemplo, mencionó que los cirujanos utilizaron una herramienta quirúrgica que describió como un cepillo eléctrico de dientes, que en realidad se trataba de una sierra craneal. También escuchó una conversación entre los médicos sobre las dificultades para acceder a su arteria femoral. Afirmó haber visto a los cirujanos trabajar desde una perspectiva superior, algo que no habría sido posible desde su posición en la mesa. Tras observar el quirófano, Pam dijo que fue transportada a través de un túnel oscuro hacia un lugar lleno de luz brillante. Allí experimentó una paz indescriptible y escuchó lo que describió como la música más hermosa que jamás había oído. Dijo que la luz estaba impregnada de amor y que en ese lugar el tiempo no existía de la forma en que la entendemos. En este reino cósmico, Pam se encontró con figuras que identificó como familiares fallecidos, entre ellos su abuela y un tío. Estos seres irradiaban amor y le dijeron que aún no era su momento para quedarse, que debía regresar a su cuerpo para completar su propósito en la tierra. Pam describió el regreso de su cuerpo como una experiencia abrupta y desagradable. Dijo que sintió una resistencia, como si no quisiera volver, pero finalmente fue empujada hacia su cuerpo físico, despertando más tarde después de la cirugía. El caso de Pam Reynolds ha sido estudiado ampliamente debido a las circunstancias médicas únicas de su SM. Durante la cirugía, su cerebro no mostró actividad medible en el electrocardiograma. Según los estándares médicos, no debería haber sido capaz de percibir, recordar o experimentar nada en ese estado. La descripción precisa de herramientas y conversaciones en el quirófano ha desconcertado a los médicos, ya que sus ojos estaban cubiertos y sus oídos bloqueados por auriculares. A pesar de la riqueza de detalles, algunos escépticos han propuesto explicaciones alternativas, como por ejemplo la posibilidad de que sus recuerdos fueran reconstrucciones basadas en información escuchada antes o después de la cirugía. Sin embargo, otros señalan que los detalles específicos sobre la sierra craneal y las conversaciones médicas pues no podían haberse conocido de esa manera. La experiencia transformó profundamente la vida de Pamela Reynolds. Se volvió más espiritual y menos temerosa de la muerte, convencida de que existe algo más allá de la vida terrenal. Su caso sigue siendo uno de los más citados en la literatura sobre experiencias cercanas a la muerte, ya que desafía las nociones tradicionales de que la conciencia depende exclusivamente del cerebro. El testimonio de Pamela ha sido incluido en documentales y estudios académicos sobre SM y ha contribuido al debate sobre la relación entre la mente y el cerebro, así como sobre la posibilidad de que la conciencia puede existir más allá de la muerte física.
El caso de Pam Reynolds es una pieza clave en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, con evidencia médica y testimonios que desafían explicaciones convencionales. Su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y el destino final de la humanidad. Ahora, ¿ustedes creen que fue su experiencia un destello de la vida después de la muerte o únicamente una manifestación compleja del cerebro bajo condiciones extremas? Aunque la respuesta permanece en el misterio, el relato de Pamela continúa inspirando debates y reflexiones en todo el mundo. Esta historia o este caso me parece muy bueno. Y si ven, hay muchas similitudes hasta ahorita entre las 3 historias y los 3 casos que hemos contado o que les he contado. El túnel con la luz al final, por eso dicen que no vayas hacia la luz, no vayan hacia la luz, nunca vayan hacia la luz. El sentimiento de paz, el haber visto gente que conocían fallecida, el que ahí mismo les dijeran, oye, ¿sabes qué? No es tu momento, debes volver a la tierra, todavía no cumples tus propósitos terrenales. O sea, hay muchas similitudes y muchas coincidencias en los 3 casos. Eso me parece fascinante. Hola Raúl, muy buenas noches. Juan Carlos dice, me quiero dormir y no te veo. Mijo, mijito, tú me conoces en persona, mi vida. O sea, cuando sientas feo porque no me ves, imagínate mis otros niños que están aquí escuchándome, que en persona nunca me han visto. Tú por lo menos me conoces en persona, corazón. Así que no te sientas mal. Tú disfruta de mi voz, mi melodiosa voz. Luigi, muy buenas noches. Esteban, buenas noches. DMC Epic dice, sí debe haber algo más. Pues sí, pero pues a saber, ¿verdad? Yo no quiero descubrirlo todavía. José Gabriel, muy buenas noches. Raulito, gracias por enviarme estrellas, te lo agradezco, corazón. Beli dice, me asombran estos 2 relatos y claro que hay vida después de la muerte. Yo era una persona desafiante y busqué ayuda para cambiar mis juicios y actitudes y la base fue la espiritualidad. ¡Guau! ¡Qué padre! Ay, a mí me encantaría conocer la espiritualidad. O sea, yo soy la persona menos espiritual que existe y de verdad me gustaría sentir lo que siente la gente espiritual. Me fascinaría experimentarlo por lo menos una vez. O sea, no digo que lo adoptaría, tal vez me guste tanto que lo adopte, pero sí sería como algo increíble, ¿no? Raulito dice, todo el tiempo estás en Face. Pues sí, mi Raulito, a eso me dedico, mi querido amiguito precioso. Tengo que echarle ganas, porque me quiero volver una influencer. No se crean, pero la verdad es que me gusta mucho lo que estoy haciendo, me gusta mucho que lo que hago les guste a ustedes. De verdad, les agradezco mucho. Es gracias a su apoyo, gracias a que están aquí, que yo sigo echándole ganas. O sea, de verdad que si no hubiera visto respuesta de nadie o no hubiera visto que a la gente y a todos ustedes les interesa lo que yo tengo para compartir, esto yo ya lo hubiera dejado, porque yo me aburro muy fácil de las cosas y yo no veo resultados, o sea, soy desesperada. Entonces, si yo no veo que hay resultados, simplemente digo, ay, no, ay, qué hueva, ay, ya no lo quiero hacer. Pero como estoy viendo que hay interés de parte de ustedes, realmente es por eso que lo sigo haciendo. El hecho de tener programas de radio, eso ya lo he hecho desde hace mucho tiempo. La gente que me conoce de tiempo atrás
como Juan Carlos, que fuimos compañeros de escuela, Juan Carlos Cofín, eh, y que no estoy segura, creo que sí, ya desde antes, cuando estaba en Blue Radio México, me escuchaba. Esto es para mí mi razón de ser. O sea, la locución es algo que amo, me fascina, me encanta. Como ya les he dicho muchas veces, a mí los videos de YouTube y todo ese rollo, el hablar frente a una cámara no se me da. Podría hacerlo, sí, claro, pero sin necesidad de estar volteando a ver a la cámara, o sea, como un tipo podcast donde esté discutiendo algún tema con alguien más, donde no tenga yo necesidad de estar volteando a ver a la cámara ni nada por el estilo. Eso sí podría hacerlo, pero me resulta muy incómodo ver hacia la cámara, porque me empiezo a distraer un montón. Mi visión siempre está ocupada en verme yo a la cámara y pues según la gente que ya tiene experiencia en esto de los videos, eso está mal, porque si ves a la cámara, tu vista ante los espectadores está hacia abajo, como si estuvieras viendo hacia el piso, y pues eso aburre. Y la verdad es que lo que yo tengo que compartirles a ustedes, los temas, los programas, todo eso, eh, sé que mi talento, mi verdadero talento está en mi voz. Em, y con esta voz que tengo, tal vez no es la más bonita, tal vez no es la más melodiosa, tal vez no soy la mejor locutora del mundo, pero con esta voz quiero llegar a su corazón, a su mente. Quiero que todos seamos más inteligentes, más sabios, más conocedores de mil temas. Y creo que aquí es donde está mi talento, en mi voz. Y por eso se los comparto a ustedes. Entonces, ojalá que les esté gustando y que me sigan apoyando. De verdad, es para mí, esta es una experiencia nueva que yo no había experimentado nunca, el estar jugándole a la influencer. Eh, y me está gustando mucho, 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 de verdad, muchas gracias. Y bueno, ya, basta de bla, bla, bla y más pum, pum, pum. Vámonos al cuarto caso. Eh, y es el caso de George Ritchie, que es uno de los relatos más influyentes y pioneros sobre experiencias cercanas a la muerte. Su testimonio, ocurrido en 1943, durante su tiempo en el ejército de los Estados Unidos, es considerado por muchos como un caso paradigmático de experiencia cercana a la muerte. A través de su experiencia, Ritchie describió un viaje a través de dimensiones espirituales y encuentros con entidades trascendentales y un impacto duradero que transformó su vida. Su historia ha sido fuente de inspiración y debate, siendo detallada en su libro Return from Tomorrow o Regreso del Mañana. Este es el caso del soldado en el campo de batalla, el caso de George Ritchie. George Ritchie tenía 20 años cuando en diciembre de 1943 ingresó al ejército para servir durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaba en un campamento en Texas, contrajo neumonía doble, una infección grave que en aquella época tenía una alta tasa de mortalidad debido a la falta de antibióticos efectivos como la penicilina. La enfermedad avanzó rápidamente y una noche Ritchie cayó en un estado crítico, siendo declarado muerto por los médicos. Según el informe médico, su cuerpo permaneció sin signos vitales durante aproximadamente 9 minutos antes de que ocurriera algo extraordinario. George Ritchie volvió a la vida. Sin embargo, durante esos 9 minutos que estuvo muerto,
o clínicamente muerto, dijo haber experimentado un viaje que cambió por completo su visión de la existencia, la muerte y el propósito de la vida. Richie relató que su experiencia comenzó con una sensación de desprendimiento de su cuerpo. Dijo que se encontró flotando por encima de su cama en el hospital militar, observando su propio cuerpo inmóvil mientras el personal médico lo declaraba muerto. Confundido, intentó llamar a los doctores, pero pronto se dio cuenta de que no podían escucharlo ni verlo. Después de vagar por el hospital, Richie describió haber sido llevado por una figura de luz que identificó como Jesucristo. Según él, esta figura irradiaba un amor y una comprensión indescriptibles que trascendían cualquier emoción humana que hubiera experimentado. Sin palabras, esta presencia le transmitió un mensaje profundo sobre la naturaleza de la vida, el amor y el propósito espiritual de la existencia. La figura luminosa guió a Richie a través de lo que él describió como varios niveles o dimensiones espirituales. Richie vio el mundo terrenal desde una perspectiva espiritual. Observó a personas vivas ocupadas en sus actividades cotidianas, así como espíritus desencarnados que parecían atrapados en patrones de comportamiento repetitivo, como la adicción o el apego emocional. Esta visión le dio la impresión de que algunas almas permanecían cerca de la Tierra debido a sus deseos insatisfechos o su incapacidad para avanzar. En otro nivel, Richie fue testigo de escenas inquietantes donde espíritus permanecían estar o parecían estar en un estado de sufrimiento autoimpuesto. Describió almas atrapadas en su propia desesperación, incapaces de liberarse de sus emociones negativas. Aunque no identificó este lugar como un infierno, en el sentido religioso tradicional, lo percibió como un estado de aislamiento y desconexión de la luz divina. Finalmente, Richie fue llevado a un reino de luz donde experimentó un amor abrumador y una conexión con un conocimiento universal. En este lugar sintió que todas las preguntas sobre la vida y el universo podían ser respondidas. Sin embargo, la figura luminosa le hizo entender que debía regresar a su cuerpo para cumplir un propósito en la tierra. Richie describió su regreso como un repentino y doloroso retorno. Despertó de su cama de hospital para sorpresa del personal médico, ya que lo habían declarado muerto clínicamente. Aunque estaba débil físicamente, se recuperó rápidamente y las experiencias que vivió durante esos minutos comenzaron a ocupar un lugar central en su vida. La SM de Richie lo marcó profundamente. Después de su experiencia, desarrolló un sentido renovado de propósito y dedicó gran parte de su vida a explorar preguntas espirituales y compartir su testimonio. Abandonó la carrera militar y se convirtió en un médico psiquiatra, combinando sus conocimientos médicos con un interés por la espiritualidad y la naturaleza de la conciencia. En 1978, George Ritchie publicó Return from Tomorrow, en el que narró su experiencia cercana a la muerte con lujo de detalles. El libro se convirtió en un texto seminal sobre el tema, inspirando investigadores como Raymond Moody, quien más tarde popularizó el concepto de las SM con su libro Life After Life o Vida después de la vida. El caso de George Ritchie fue uno de los primeros en llamar la atención del público y de la comunidad científica sobre los SM. Su testimonio ayudó a legitimar el interés de estos fenómenos como un campo digno de investigación, y sus descripciones de reinos espirituales influyeron en cómo las SM son interpretadas en términos filosóficos y religiosos.
El caso de George Ritchie sigue siendo una piedra angular en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Su relato no solo ofrece una visión rica y detallada de lo que podría haber más allá de la vida física, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia, la espiritualidad y el propósito humano. Para muchos, su testimonio es una fuente de esperanza y una invitación a reflexionar sobre el misterio de la vida y la muerte. Qué buena historia. Me parece un caso muy bueno. Simplemente porque en este caso, su experiencia dio para un libro completo cuando únicamente estuvo muerto 9 minutos. Recordemos eso. Estuvo muerto clínicamente 9 minutos y todo lo que vivió le dio para escribir un libro completo, detallado sobre esta experiencia. Esto me parece bastante impactante. Cuéntenme en los comentarios, hasta ahorita, cuál ha sido la historia que más les ha gustado. Hola Fede, muy buenas noches, bienvenido. A ver, Javi, hola, buenas noches, Javi, buenas tardes para ti. Hasta allá, hasta las Australias. Dice, he tenido 2 experiencias cercanas a la muerte, de chamaco o de joven. Primero, como a mí no me programaron diciéndome que tengo que ver a toda mi vida pasando frente a mí, ni la luz al final del túnel, esperen. Ay, Dios bendito. Ya se me perdió el comentario. Dios, Dios, Dios. A ver, bueno, vamos a seguir. Dice, este tipo de cosas, yo me voy más por los viajes astrales, creo que es más por ese lado, porque según los que saben, se pueden ver y conocer cosas que nunca habíamos visto. Raúl, pues ves el micrófono, sí. Beli, qué incongruencia, mi lady, yo no quería sentir la sensación de suspenso, porque me pone mal y hasta ahorita tus 3 relatos me parecen familiarizados. Lo he platicado con algunas personas. Manuel, se escucha muy bien, a veces te tiembla. No sé si sean los nervios o la emoción del tema. Fíjate que no son nervios. No sé por qué. Yo creo que es porque se me seca la garganta y trato de aguantarme la tos y que no se me salga un gallo. A lo mejor es eso. Isaac dice, claro que eres locutora, la más talentosa de México. Muchas gracias. Eres mi favorita. Muchas gracias, Isaac, qué lindo. Ok, ya llegó. Dice, me programaron diciéndome que tengo que ver a toda mi vida pasando frente a mí, ni la luz al final del túnel. Esto pasó, me metí a una alberca honda en Huastepec. Y Huastepec es un balneario, chicos, para quien no es de México. Pensé que si el pez de la casa podía respirar bajo el agua, ¿por qué yo no? Me sumergí en la alberca olímpica y al darme cuenta que no podía respirar, me puse a flotar y oír música de arpa que salió de mi memoria. Era de una canción de los Beatles. Agarré un tubo de la escalera de la alberca y me salí de ahí, regresándome a donde estaba, el mantel, el día del campo de mi familia, jugar como si nada. ¿Qué era lo raro de esto? Que yo tenía 4 años de edad. ¡Ah! ¡Válgame el cielo! O sea, literalmente casi que te ahogaste y volviste como si no hubiera pasado nada. Tal vez eres un pez. Tal vez en vez de pulmones tienes branquias y no lo sabes, Gaby. Manuel dice, se supone que así empiezan los viajes astrales. Incluso cuando estás empezando a dormir y brincas es porque se empezaba a desprender tu espíritu o alma del cuerpo. Sí, eso también lo sabía. Que cuando sientes que te caes,
en un sueño, es porque ya se te estaba saliendo el alma del cuerpo. Javi, soy bien rollero. No tú. Gabriel, muy buenas noches. Bueno, listo, vámonos. Caso número 5. Este caso, conocido popularmente como la escalera de cristal, narra la experiencia cercana a la muerte de una mujer llamada Sara, quien compartió su testimonio a través de entrevistas y foros especializados en el estudio de la conciencia. La singularidad de este caso radica en las imágenes vívidas que Sara describió, las cuales incluyen una majestuosa escalera de cristal que según ella simbolizaba el ascenso espiritual y la conexión con lo divino. Y este es el caso número 5, la escalera de cristal, un caso contemporáneo. Sara era una joven profesional en sus 30, con una vida ocupada y relativamente común. En 2018, mientras viajaba en una carretera hacia una reunión de trabajo, sufrió un accidente automovilístico grave. Un camión perdió el control en la autopista, impactando de lleno su vehículo. El accidente fue tan violento que los rescatistas tardaron casi 1 hora en liberarla del metal retorcido de su coche. Cuando los paramédicos lograron extraerla, Sara había perdido el conocimiento y, según sus propios informes médicos posteriores, sufrió un paro cardíaco durante varios minutos. Mientras su cuerpo ya estaba inmóvil y los socorristas luchaban para revivirla, Sara vivió una experiencia extraordinaria que cambiaría su vida para siempre. Sara describió cómo, tras el impacto, sintió que flotaba fuera de su cuerpo. Desde arriba, pudo observar la escena del accidente con una claridad sorprendente. Recordó detalles específicos como las sirenas de los vehículos de emergencia y los esfuerzos de los paramédicos por revivirla, incluso identificando rostros de los rescatistas que luego pudo reconocer. A pesar de la gravedad de la situación, Sara dijo que experimentó una paz profunda, una sensación de alivio total y la certeza de que estaba siendo llevada a un lugar mucho mejor. Luego de observar la escena desde lo alto, Sara relató haber sido absorbida por un túnel de luz cálida y acogedora. Al final del túnel se encontró frente a una enorme escalera construida completamente de cristal reluciente. Cada peldaño parecía emitir su propia luz, y aunque era transparente, irradiaba una fortaleza indescriptible. Sara explicó que la escena no era un simple objeto físico, sino una especie de conexión entre dimensiones. Dijo sentir una atracción poderosa que la invitaba a subir, pero también entendía que cada peldaño representaba un nivel de comprensión o crecimiento espiritual. Mientras ascendía por los primeros peldaños, Sara notó la presencia de figuras luminosas a su alrededor. Estas entidades no tenían formas humanas definidas, pero irradiaban amor y sabiduría. Aunque no le hablaban con palabras, Sara dijo que se comunicaban directamente con su mente, transmitiéndole mensajes de tranquilidad y propósito. Uno de los mensajes más impactantes que recibió fue: aún no es tu momento. Debes regresar y cumplir con lo que veniste a hacer. Aunque Sara no entendía completamente lo que significaba, sintió que estas palabras estaban impregnadas de un amor inmenso y de una certeza que no podía cuestionar. En la cima de la escalera, Sara experimentó lo que describió como una vista panorámica de su vida. Vio sus acciones, decisiones y relaciones desde una perspectiva completamente diferente. Entendió cómo sus elecciones habían impactado no solo su vida, sino también la vida de quienes la rodeaban. En este momento, dijo haber sentido una profunda conexión con todo lo que existe, como si estuviera entrelazada con cada ser vivo y con el universo mismo.
Antes de poder explorar más allá, Sara sintió que era empujada hacia atrás. Describió esta sensación como un regreso repentino y abrupto a su cuerpo físico. Al abrir los ojos, estaba en la camilla de la ambulancia, rodeada de paramédicos que trabajaban frenéticamente para poder estabilizarla. Después de su experiencia cercana a la muerte, Sara experimentó una transformación profunda. Dijo que perdió completamente el miedo a la muerte y desarrolló una nueva apreciación por la vida. Su experiencia en la escalera de cristal le dejó una sensación de propósito renovado, lo que la llevó a cambiar de carrera para dedicarse a ayudar a otros. Aunque no se identificaba con ninguna religión específica, antes de su experiencia, ahora, después de ella, Sara comenzó a explorar prácticas espirituales y filosóficas que le ayudaban a comprender lo que vivió. Se interesó por la meditación, la metafísica y los estudios sobre la ciencia. Años después del accidente, Sara decidió compartir su historia a través de foros en línea, conferencias y entrevistas. Su relato generó un interés considerable entre los investigadores de experiencias cercanas a la muerte y ha sido objeto de análisis en libros y documentales. El caso de la escalera de cristal destaca por su riqueza simbólica, chicos, y esa capacidad para inspirar preguntas profundas sobre cuál es el propósito de la vida y la existencia de algo más allá de la muerte. Independientemente de cómo se interprete, la experiencia que tuvo Sara, pues continúa siendo una fuente poderosa de reflexión, de esperanza y asombro para quienes buscan comprender el misterio de la conciencia y la vida después de la vida. ¡Qué bonita historia! Hola Edson, muy buenas noches. Beli dice, en serio, te he escuchado con atención y todos me parecen interesantes y siempre he querido plasmar mis experiencias que no son normales en comparación con las demás personas. Beli, pues me puedes mandar tus experiencias si las quieres compartir. Pueden ser anónimas si quieres, en mi correo electrónico. Por aquí en los comentarios se los voy a poner al final del programa. Les doy mi correo electrónico para que puedan enviarme todas sus aportaciones, sus experiencias y cosas que quieran contarme. Felipe, muy buenas noches. Bueno, vámonos rápido con el caso número 6. Y es el caso de Anita Moorjani, que es uno de los relatos más conocidos y documentados de una experiencia cercana a la muerte. En 2006, Anita sufrió un colapso físico debido a un cáncer terminal en etapa avanzada. Durante este episodio, experimentó un estado que describe como un plano de conciencia universal, un evento que transformó radicalmente su vida, tanto física como espiritualmente. Este es el caso de Anita Moorjani. Anita Moorjani nació en Singapur y fue criada en Hong Kong en una familia hindú. Fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin en 2002. Durante 4 años, el cáncer avanzó agresivamente, afectando todo su cuerpo. A pesar de varios tratamientos médicos, su estado se deterioró hasta el punto en que los médicos le dieron solamente unas pocas horas de vida. El 2 de febrero del 2006, Anita entró en coma después de que sus órganos comenzaran a fallar. Tuvo una falla multiorgánica. Su cuerpo estaba tan débil que los tumores sobresalían visibles en su cuello y abdomen y apenas podía respirar. Fue en ese estado crítico que Anita vivió su experiencia cercana a la muerte. Anita relata que al entrar en coma se sintió liberada de su cuerpo físico. Pudo observar a los médicos y a su familia desde un punto de vista externo, escuchando las conversaciones que tenían en la sala del hospital.
Su descripción incluye detalles precisos como los comentarios del personal médico sobre la inutilidad de continuar los tratamientos, detalles que fueron confirmados más tarde por quienes estuvieron presentes. Anita experimentó una sensación de expansión y unidad con todo lo que existía. Según su testimonio, no se sentía limitada por su cuerpo ni por el espacio o por el tiempo. Sintió que formaba parte de un universo infinito de amor y comprensión. Y en este estado, Anita dijo haber encontrado a su padre fallecido y a otros seres queridos quienes le transmitieron tranquilidad y la certeza de que no tenía nada que temer. Según sus palabras, estos encuentros no fueron visuales ni auditivos en el sentido físico, sino fue más como una comunicación directa y total a nivel espiritual. Mientras se encontraba en este plano de conciencia, Anita percibió que tenía una elección. 1. Podía continuar hacia lo que describió como un estado de plenitud y paz, o 2. Regresar a su cuerpo físico. Durante este proceso comprendió que el cáncer y su deterioro físico estaban relacionados con años de miedo, inseguridad y resentimientos acumulados. Según Anita, la clave de su curación radicaba en entender que su esencia era amor puro y que al abrazar esta verdad, pues podía sanar completamente. Fue esta comprensión la que de alguna forma la motivó a regresar a la tierra. Cuando Anita despertó del coma, los médicos quedaron asombrados. En solo unos días, su condición mejoró drásticamente y ¿qué creen? Los tumores se comenzaron a reducir a un ritmo que no podían explicar. En cuestión de semanas, Anita estaba lo suficientemente bien como para poder dejar el hospital y las pruebas posteriores mostraron que el cáncer había desaparecido por completo, algo que los médicos no pudieron explicar científicamente. Este evento, por supuesto, atrajo la atención de especialistas en medicina y espiritualidad, quienes comenzaron a estudiar su caso. Después de su experiencia, Anita vivió una transformación profunda, perdió el miedo a la muerte y cambió completamente su experiencia y perspectiva de la vida. Decidió compartir su historia para inspirar a otras personas, destacando la importancia de vivir auténticamente y de valorar el momento presente. El testimonio de Anita Moorjani resalta varias enseñanzas importantes. Primero, según Anita, durante su experiencia, comprendió que el amor incondicional es la esencia de toda existencia y que muchas enfermedades físicas tienen raíces emocionales o espirituales. Su experiencia la llevó a creer que todos los seres humanos están conectados a una fuente infinita de energía y sabiduría. Anita atribuye su recuperación a la decisión consciente de liberar el miedo y abrazar la vida con confianza y gratitud. Tras su experiencia, Anita escribió un libro llamado Dying to be Me, o sea, muero por ser yo, en el que relata su experiencia y su posterior recuperación. El libro, por supuesto, que se convirtió en un éxito de ventas internacional y fue recomendado por figuras como Wayne Dyer, que es un conocido autor y orador espiritual. Además, Anita ha aparecido en conferencias, programas de televisión y documentales, convirtiéndose en una voz destacada en el campo de las experiencias cercanas a la muerte y también de la espiritualidad. Su historia ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y ha generado un debate continuo sobre la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Para muchos, el caso de Anita es una prueba de la existencia de un plano espiritual y de la capacidad del cuerpo para sanar cuando se elimina el miedo y se abraza el amor. El caso de Anita Moorjani sigue siendo uno de los relatos más estudiados y comentados dentro del fenómeno de las SM. Independientemente de las creencias individuales, chicos,
Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de vivir plenamente y el misterio que rodea la conciencia humana y la vida después de la muerte. Qué bonita historia y me parece impresionante porque sí, yo también ya había escuchado muchísimo esa teoría de que las enfermedades, muchas de las enfermedades vienen de cosas emocionales. Y también había escuchado que justamente el cáncer se emana del miedo. Ahora, es difícil controlar el miedo, por supuesto. Mucha gente que yo conozco, no es mi caso, se los digo y se los digo sinceramente, mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero en realidad no es el miedo a la muerte en sí o per se. El miedo se deriva de no saber qué sigue. El miedo nace de lo desconocido, del desconocimiento. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? En realidad, no le tenemos miedo a la oscuridad o a la ausencia de luz. Nos da miedo el hecho de que no vemos en la oscuridad. No sabemos qué hay ahí. Eso es lo que tenemos miedo. Por supuesto, mucha gente le tiene miedo a la muerte porque no sabe qué hay más allá. Toda esta gente, todos estos casos que hemos contado, por supuesto que todos le perdieron el miedo a la muerte porque ya estuvieron ahí, porque ya vieron que sí hay algo, porque ya lo experimentaron. Obviamente cuando ya lo conoces, ya no le temes. Entonces, esa parte es muy importante. No me parece tan fácil curarse así nomás quitándote el miedo, porque el miedo no se quita nada más porque sí. Les digo, se quita en base a conocimiento, pero así como que ahorita me pongo a pensar en que no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo y ya se me quitó y cualquier futura enfermedad que me llegue no me va a atacar, lo veo muy complicado, pero sí creo en este caso. O sea, tengo fe en este caso y me parece bastante interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes conocen algún caso médico en el que una persona que ya estaba literalmente desahuciada se cura milagrosamente? Me gustaría leerlos. Ahí pónganmelo en los comentarios. Y vámonos con el caso de Betty Eddy. Betty J. Eddy es una de las voces más conocidas en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte. Su relato se encuentra en el libro llamado Embraced by the Light, o también traducido como Abrazada por la Luz. Y este libro se convirtió en un éxito de ventas por ahí de los años 90 y marcó un punto de referencia en la literatura espiritual espontánea y contemporánea. La experiencia de Betty no solo describe su paso a un estado de existencia trascendental, sino también el impacto duradero que tuvo en su vida y a quienes la rodearon. Este es el caso de Betty Eddy, el abrazo del padre. En 1973, Betty Eddy fue hospitalizada para someterse a una cirugía de histerectomía parcial. Aunque el procedimiento parecía haber sido un éxito inicial, horas después de la operación, Betty sufrió complicaciones graves que llevaron a que su cuerpo entrara en un estado crítico. Fue durante este episodio que Betty experimentó lo que describe como un viaje a un reino espiritual lleno de amor y luz. Betty relata que al entrar en el estado de experiencia cercana a la muerte, sintió como su alma se separaba de su cuerpo físico. Pudo observar su cuerpo tendido en la cama del hospital y notó la angustia en la cara del personal médico mientras intentaban estabilizarla. Sin embargo, no sintió miedo ni dolor. Por el contrario, ella como que se sentía invadida de paz profunda.
Después de observar su entorno, Betty describe haber sido llevada a través de un túnel oscuro hacia una luz brillante al final. En ese momento experimentó una sensación de unidad, amor y conexión universal, algo que describió como indescriptiblemente hermoso. Al llegar a la luz, Betty fue recibida por seres que identificó como ángeles o guías espirituales. Estos seres irradiaban amor puro y la hicieron sentir completamente aceptada. Betty señaló que estas entidades parecían estar profundamente familiarizadas con ella, como si hubieran sido parte de su vida desde siempre. El momento más trascendental de su SM fue su encuentro con una presencia que identificó como Dios, al que llamó el Padre. Según Betty, fue recibida con un abrazo lleno de amor incondicional, una experiencia que la hizo sentir completamente valorada y comprendida. Durante este encuentro, experimentó una transferencia instantánea de conocimiento y sabiduría, como si se le hubieran revelado los secretos del universo, la existencia humana y el propósito de la vida. Betty también experimentó una revisión de su vida, un fenómeno común en la CCM. Durante esta revisión, revivió cada acción, palabra y pensamiento, pero desde la perspectiva de cómo habían afectado a otras personas. Según ella, no hubo juicio ni condena, solo una comprensión profunda de sus acciones y un deseo de crecer espiritualmente. En su relato, Betty menciona que se le reveló que todos los seres humanos están interconectados a través del amor y que cada vida tiene un propósito único. También entendió que el sufrimiento y las dificultades en la vida, pues no son castigos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual. Aunque Betty deseaba quedarse en ese estado de paz y amor, le fue comunicado que todavía no había completado su propósito en la vida. A pesar de su resistencia inicial, pues aceptó regresar a su cuerpo físico con la misión de compartir su experiencia y el mensaje de amor incondicional. Cuando Betty volvió a su cuerpo, sintió un gran contraste entre el amor puro de la experiencia espiritual y las limitaciones del cuerpo físico. Sin embargo, se comprometió a vivir de acuerdo con las lecciones que había aprendido. Después de su recuperación, Betty enfrentó dificultades para expresar lo que había vivido, ya que le daba miedo ser incomprendida o juzgada. Fue hasta años más tarde cuando decidió compartir su experiencia a través de su libro Embraced by the Light, que fue publicado en 1992. El relato de Betty pues, ha sido ampliamente debatido. Algunos críticos han cuestionado la autenticidad de su experiencia, sugiriendo que podría ser el resultado de un estado neurológico extremo. Sin embargo, otros, especialmente en comunidades espirituales, han visto en su historia una prueba de la existencia de una realidad más allá de la muerte. El caso de Betty Eddy sigue siendo uno de los testimonios más influyentes sobre las SM. Su historia ha inspirado a personas de todo el mundo a reflexionar sobre la vida, la muerte y el poder transformador del amor. Aunque su experiencia no puede ser probada científicamente, pues su impacto emocional y espiritual ha dejado una huella duradera en el estudio de estos fenómenos. Y vámonos al último caso de la noche rápidamente, y es el caso de Daniel Brinkley, que es uno de los casos más emblemáticos en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte. Su relato fue narrado en su libro Saved by the Light o Salvado por la Luz. Detalla una serie de experiencias trascendentales que comenzaron después de un accidente impactante. Básicamente, él fue alcanzado por un rayo. Este suceso no solo transformó su vida, sino que también lo convirtió en portavoz de las SM y un defensor del cuidado de pacientes terminales. Este es el caso de Daniel Brinkley, las lecciones del relámpago. En 1975, Daniel Brinkley, un hombre de 25 años, se encontraba en su casa durante una tormenta eléctrica.
Mientras hablaba por teléfono, un rayo impactó en la línea de teléfono, enviando una descarga eléctrica directa a través del auricular que sostenía. La potente descarga lo lanzó al otro lado de la habitación, dejándolo inconsciente. Según los informes médicos, Danion estuvo clínicamente muerto durante aproximadamente 28 minutos antes de que lograran reanimarlo. Fue durante este periodo que experimentó una SM que cambiaría el curso de su vida. Danion describe haber sentido cómo su conciencia se separaba de su cuerpo físico. Desde una perspectiva externa, pudo observar cómo su familia intentaba ayudarlo y cómo llegaban los paramédicos. Sin embargo, no sentía miedo ni dolor. En su lugar, experimentaba una calma absoluta, que es algo que ya vimos que es recurrente en todos los casos. Ahora, después de separarse de su cuerpo físico, Danion relata haber sido atraído hacia un túnel de luz brillante que también es un síntoma recurrente, por así decirlo. Y este túnel lo condujo a un reino que describe como un lugar de amor incondicional y conocimiento infinito, que también es recurrente. En este espacio, Danion fue recibido por lo que describió como seres de luz. Estas entidades transmitían sabiduría y amor puro, y le aseguraron que estaba en un lugar seguro y que había llegado el momento de aprender importantes lecciones espirituales. Uno de los aspectos más importantes de la SM de Danion fue la revisión de su vida, porque según su relato, revivió cada momento de su existencia desde su propia perspectiva y desde la perspectiva de aquellos que se vieron afectados por sus acciones. Danion había sido una persona de carácter bien fuerte y era agresivo, y esta revisión lo confrontó con el impacto negativo que su comportamiento había tenido en los demás. Fue un momento de profundo arrepentimiento, pero claro que también de profundo aprendizaje. Durante su SM, Danion afirma haber sido llevado a una especie de lugar que denominó como catedrales del conocimiento. Allí recibió lo que describió como cajas de luz, que contenían visiones sobre el futuro de la humanidad. Estas visiones incluían eventos globales significativos como desastres naturales, conflictos políticos y avances tecnológicos. Ahora, antes del accidente, Daniel se describía como un hombre egocéntrico y con poca consideración hacia los demás. Su SM lo transformó profundamente, llevándolo a dedicar su vida al servicio y la espiritualidad. Se convirtió en un defensor de la paz, la compasión y la importancia de vivir una vida significativa. Danion comenzó a trabajar con pacientes en cuidados paliativos, brindándoles consuelo y ayudándolos a enfrentar el proceso de la muerte con mayor serenidad. Su experiencia personal lo convirtió en una fuente de apoyo y esperanza para muchas personas en etapa terminal. En 1994, Danion publicó su libro Saved by the Light, en el que narra su SM y las lecciones que aprendió. El libro se convirtió en un éxito de ventas internacional y generó un gran interés en el fenómeno de las SM y en las ideas espirituales que promueve. Uno de los aspectos más controvertidos del relato de Danion son las visiones que recibió sobre el futuro. Según él, estas visiones contenían información sobre cambios globales que la humanidad enfrentaría. Y algunas de estas predicciones incluyen conflictos políticos y guerras, ya que visionó un periodo de tensiones internacionales que requerirían mayor unidad global. También tuvo conocimiento sobre desastres naturales, ya que predijo un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres como terremotos, huracanes e inundaciones. Y recibió información sobre avances tecnológicos, ya que anticipó innovaciones que transformarían la forma en que los humanos se comunicarían y colaborarían. Aunque algunas de sus predicciones han sido criticadas por lo vagas que son,
muchas personas encuentran inspiración en su llamado, empatía y la elección colectiva. El caso de Daniel Brinkley es una de las SM más conocidas y documentadas, no solo por la naturaleza dramática de su experiencia, sino también por el cambio radical de su vida. Su historia ha sido ampliamente debatida en círculos científicos, religiosos, espirituales, destacando como un ejemplo de cómo una experiencia cercana a la muerte tiene la capacidad de transformar profundamente la perspectiva de una persona sobre la vida. El caso de Daniel Brinkley, pues sigue siendo un recordatorio poderoso del potencial transformador de las SM y de las lecciones que pueden ofrecer sobre el propósito, la conexión y el amor universal. Y como ven, pues cada relato es más que una anécdota, es un portal hacia preguntas más grandes. ¿Qué significa realmente morir? ¿Qué hay al otro lado? Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, la muerte y quizás el propósito de la vida misma. En la penumbra de nuestras noches más profundas, de verdad estas historias resuenan como ecos de lo desconocido, recordándonos que aunque la muerte es un misterio insondable, los relatos de quienes han regresado, pues parecen hablarnos de algo que es mucho más grande, complejo y hermoso de lo que podríamos comprender. Una pregunta que parece escapar a la comprensión humana es ¿qué ocurre en el umbral de la muerte? ¿Qué son las SM? ¿Son alucinaciones de un cerebro al borde de la muerte o son vislumbres de un plano de existencia más grande? Las respuestas pues todavía siguen siendo elusivas, pero una cosa es clara. Las experiencias cercanas a la muerte nos obligan a enfrentarnos a una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Qué hay más allá de esta vida? Y así, mis amados radioescuchas, estas experiencias relacionadas son una extensión de las SM, son un reflejo de las preguntas profundas que todos llevamos adentro. ¿Qué sucede cuando cruzamos ese umbral entre la vida y la muerte? ¿Es la muerte realmente el final o simplemente el comienzo de algo nuevo? En este reino incierto y aterrador, los testimonios de todas estas personas que han estado en las fronteras de la muerte, pues nos están abriendo una ventana hacia lo desconocido, invitándonos a reflexionar sobre el significado más profundo de nuestra vida. Y así nos despedimos de esta noche en la frontera entre lo conocido y lo inexplicable. Hemos, ustedes y yo, explorado los relatos de aquellos que dicen haber tocado el umbral entre la vida y la muerte, vislumbrado lo que tal vez nos aguarda al otro lado, o algo mucho más profundo y desconocido. ¿Es un túnel de luz? ¿Es una sensación de paz? ¿O qué es? Así que recuerden, lo que hoy es un misterio, mañana puede ser una verdad revelada o quizás permanezca velado en la penumbra inalcanzable. A ver, aquí tengo un comentario, un último comentario. Dice, las personas que hemos sido ingobernables durante la mayor parte de nuestra vida, hemos logrado un cambio genuino, solo siendo lanzadas a una cuarta dimensión dentro del plano espiritual. ¡Qué bonito! Pues sí, yo creo que como en todos los casos, hasta que no tocas fondo es cuando empiezas a recapitular y a reestructurar y a darle una reingeniería a tu vida. Y bueno, desde este lado del micrófono, chicos, les habló su Lady Kaboom. Hasta la próxima emisión, cuando una vez más descenderemos juntos en las sombras para descubrir lo perturbador. Ya saben que mañana hay programa más cargado hacia el lado paranormal, así que los espero el día de mañana, 10 en punto de la noche. Ahora sí, 10 en punto, lo prometo, si es que Facebook no se traba. Así que les deseo muy dulces sueños, excelente viernes
Y ojalá que puedan dormir, chicos. Así que buenas noches y como siempre les digo, dulces pesadillas. Chau, chau.